La historia de Javed Iqbal no es una ficción. Es un grito ahogado en las calles polvorientas de Pakistán. Es la historia de un hombre que, desde la oscuridad de su casa en Lahore, declaró haber matado a más de 100 niños y no se detuvo allí. Esta es la confesión de un monstruo real. A finales de los años 90, el mundo entero quedó helado cuando un sobre llegó a una estación de policía en Lahore. Dentro, una carta escrita a mano, sin remordimiento, con instrucciones y un recuento de 100 crímenes. Javed Iqbal Nukhal nació en 1956 en Lahore, Pakistán. Hijo de un empresario adinerado, vivió rodeado de privilegios. Nada en su infancia parecía anunciar lo que sería de él en el futuro. Estudió en colegios privados y se interesó por la informática. Era inteligente, metódico y reservado. Tras de su comportamiento formal, se escondía una obsesión creciente: el poder sobre los indefensos. Ya en sus 20s, fue arrestado por abuso sexual. Fue liberado por falta de pruebas, pero algo cambió después de aquella acusación. La máscara de civismo se rompió y detrás de ella había algo más oscuro. A mediados de los 90, Javed era dueño de una sala de juegos en Lahore, frecuentada por niños y adolescentes pobres. Tenía carisma, les regalaba fichas, comida, incluso dinero. Era un lobo vestido de cordero. Los niños lo seguían, confiaban en él y desaparecían. Por años, las desapariciones pasaron desapercibidas. En Pakistán, los niños de la calle eran vistos como desechables, huérfanos, refugiados, niños que nadie reclamaba. Justo eso buscaba Javed: víctimas sin voz. Según su propia confesión, Javed tenía un método clínico, casi ritual. Llevaba a los niños a su casa, les ofrecía comida, luego los drogaba. Cuando estaban inconscientes, los estrangulaba con una cadena de acero. Tomaba fotografías antes y después del crimen. Guardaba pertenencias como trofeos, zapatos, camisas, relojes baratos. Luego, descuartizaba los cuerpos en la bañera. Los restos eran sumergidos en ácido. Lo hacía todo con precisión. Documentaba cada paso en un diario. Después, tiraba los residuos en el río Ravi. Todo esto lo hizo 100 veces. Cuando finalmente se descubrió su casa, la escena era de una película de pesadilla. En las paredes había notas escritas con tinta negra que decían lo siguiente: Este no es el fin. Es solo la confesión de mis obras. El castigo no cambiará nada. En el suelo, zapatos de niño. En las estanterías, botellas con ácido. En su escritorio, un cuaderno con 100 nombres escritos a mano. Al lado de cada nombre, una foto. Algunos de los niños con vida, otros no. En un rincón de la casa se encontró una jaula. Se decía que la usaba para encerrar temporalmente a sus víctimas. Antes de desaparecer, Javed envió una carta a la policía y a un periódico local. En ella decía haber asesinado a 100 niños como venganza por el abuso que él mismo sufrió a manos de oficiales corruptos y criminales que nunca fueron castigados. Los niños de la calle no valen nada para ustedes. Ahora son míos. Yo los castigué. Yo los liberé. Su confesión detallaba nombres, fechas y lugares.
También escribió que ya no huiría más, que se quitaría la vida, pero no fue así. La policía inició la búsqueda más intensa de su historia. Durante semanas, Javed se convirtió en un mito urbano. Algunos aseguraban haberlo visto en trenes, mezquitas o incluso disfrazado de mujer. Nadie sabía si estaba vivo, hasta que un día reapareció por su cuenta. Javed Iqbal entró en la oficina de un periódico de Lahore y se entregó voluntariamente. Dijo estar cansado de huir. Cuando los policías llegaron por él, estaba bebiendo té. Él sonrió, sin mostrar arrepentimiento alguno. Su juicio fue un espectáculo. Las pruebas eran abrumadoras. Su diario, las fotos, los objetos personales, testimonios de familiares. Pero Javed no negó nada. El juez, horrorizado, dictó una sentencia simbólica. Será usted ejecutado de la misma forma en que mató a sus víctimas. Será estrangulado, descuartizado y disuelto en ácido. Era justicia poética, pero jamás sucedió. Antes de que se ejecutara la sentencia, Javed fue encontrado muerto en su celda junto a su cómplice, Sajid Ahmed. La versión oficial fue suicidio por ahorcamiento, pero muchos dudaron. ¿Cómo pudo un hombre tan cuidadoso quitarse la vida tan fácilmente? Algunos creen que fue asesinado por otros reos. Otros dicen que el gobierno quería evitar el escándalo internacional de una ejecución tan gráfica. Lo cierto es que Javed murió, pero dejó una cicatriz en la historia de Pakistán. Los nombres de los niños que Javed mató jamás fueron reconocidos oficialmente. Muchos no tenían padres, otros eran simplemente ignorados por el sistema. Hoy, en las calles de Lahore, aún se ven niños solos, pidiendo, durmiendo en el polvo, invisibles. Y entre los muros viejos de aquella casa, el eco del horror todavía vive. Javed no buscaba solo matar, buscaba poder, decidir quién vivía y quién moría. Era meticuloso, cruel, pero sobre todo, consciente. Su crimen no fue impulsivo, fue planificado, ejecutado con paciencia durante años. Y su último acto fue asegurarse de ser recordado como un símbolo del abandono, como una advertencia para un país que sigue ignorando a sus hijos más vulnerables. Porque mientras existan niños olvidados, otros Javed podrían volver.